Muy bien, jóvenes, hoy veremos lo que tiene que ver con relaciones. Soy su profesor Mario Marín Martínez y vamos a tratar de meternos en este cuento de las funciones a partir de el concepto inicial de relaciones. Recordemos inicialmente que los conjuntos, los elementos del conjunto de partida, que son los del primer conjunto, se llaman elementos del conjunto de partida y se van hacia el conjunto de llegada o que pertenecen al rango. Vamos a mirar cómo se forman los elementos de una función. Vamos a mirar cómo, con base en la regla de composición, se pueden ir obteniendo los elementos diferentes y diferenciales de cada una de las funciones. A partir del conjunto numérico, que no olvidemos de entrada que estamos trabajando en el conjunto de los números reales, pero esta primera parte la analizaremos con situaciones que tienen que ver con la generalidad. Cualquiera es el conjunto de partida, cualquiera es el conjunto de llegada, mientras vamos tomando más presentación y vamos entendiendo mejor el cuento de esto que tiene que ver con las funciones. El siguiente ejemplo. Tenemos en el conjunto A una serie de elementos que van de acuerdo a la función que se dé, de acuerdo a la regla de formación que les he hablado, a convertirse en elementos del conjunto B. Aquí, por ejemplo, tenemos que coge el número 0, lo envía al elemento 2. El elemento 1 lo envía al elemento 3. El elemento 2 lo envía al elemento 4. Noten aquí que hay algo bien interesante, y es que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Un único es una caracterización que tienen las funciones, de la cual hay que tener muy presente que no importa que se repitan elementos en el conjunto de llegada, mas no en el conjunto de partida. Ahora, al conjunto de llegada le pueden sobrar elementos, no necesariamente todos los elementos están asociados. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, el número 5 no está asociado con ningún elemento del conjunto de partida. Eso no inhibe para que se haya formado una función. Entonces, de acuerdo a esto, definamos formalmente la función. Una función del conjunto real, en el conjunto real, es la relación que asocia un elemento del conjunto de partida con un único elemento del conjunto de llegada. Repito, asocia cada uno de los elementos del conjunto de partida con un único elemento del conjunto de llegada. Estas definiciones normalmente a veces nos pueden causar algo de extrañeza, pero hay que tener en cuenta que en matemáticas se es muy preciso, y hay que serlo, porque se presentan una cantidad de situaciones que difieren en cosas bastante pequeñas que nos pueden dar al traste con una definición dada. O en este nuevo ejemplo tenemos los elementos del conjunto de partida, que serían A, B, C, D y E, y los elementos del conjunto de llegada,
que serían 1, 2, 3, 4. Vemos cómo hay un elemento en el conjunto de partida que es D, que no está relacionado con ningún elemento del conjunto de llegada. Esto hace que la función tenga como elementos del conjunto de partida, uno de ellos es A, que va a asociarse con 1, B, que va a asociarse con 3, C, que va a asociarse con 4, y D y E, que va a asociarse con 3. En este caso, el elemento D no forma parte del dominio de la función, mientras que el codominio o el rango tiene los elementos 1, 3 y 4. En síntesis, los elementos del conjunto de partida que están asociados se denominan dominio de la función, porque son los elementos que hacen generar los elementos del conjunto de llegada, y los elementos que están asociados del conjunto de llegada se denominan rango. En conclusión, el dominio de la función serían A, B, C y E. Esos 4 elementos que son los que están asociados. Y el rango serían 1, 3 y 4, que son a donde llegan flechas, digámoslo así, o a donde van a parar, a donde van a llegar los elementos del conjunto de llegada. Debemos tener en cuenta que existen varias clases de funciones. La primera de las funciones es la que vamos a denominar función par. Hay que tener en cuenta que las funciones pares son aquellas que en su gráfica me muestran una simetría con respecto a un eje central. ¿Qué quiere decir simetría? Quiere decir que lo que se dé a la izquierda de ese eje central se da exactamente a la derecha del mismo eje. En la función que estamos presentando aquí, por ejemplo, tenemos que la función de menos x es igual a la función de x, porque definitivamente al momento de elaborar la tabla de valores y al hacer la gráfica respectiva, vamos a encontrar las relaciones que se van dando, que van a darme una relación de igualdad en los dos ramales de la gráfica. Si miramos la constitución de la gráfica, aquí la hemos presentado ligada al origen, vemos que al hacer la tabla de valores obtenemos los valores que aparecen y que me van a permitir ir formando toda la gráfica en sí. Precisamente el manejo de las funciones pares es un manejo que nos va a permitir más adelante adentrarnos en el manejo de las funciones ya de otro tipo, de otra naturaleza, que son las funciones impares, porque aquí el eje de simetría, la simetría se da con respecto a un eje central, y no olvidemos, todo lo que se da a la izquierda se da de la misma manera exactamente a la derecha. Tenemos aquí a nuestra derecha la tabla de valores que se va obteniendo para esta tabla. Los valores que vamos a darle a las preimágenes, o sea, a la variable dependiente, son aquellos valores
que nosotros queramos. Aquí hay que tener en cuenta que son valores necesariamente arbitrarios, no se rigen más que por la regla de formación. Esta nueva función, observemos que hay un ramal que, digámoslo así, es como si cogiéramos y lo volteáramos hacia la parte de abajo para generarme esta parte que está descrita hacia abajo. Vemos que f de x es igual a menos f de x. Observen la posición del menos. En la anterior función, f de menos x igual a f de x. En esta nueva función, menos f de x es igual a f de x. Es decir, el signo menos cumple una función de cambiarle todo el signo al resultado que se obtiene. Por esa razón tenemos esta tabla de valores de esta manera, con estos valores que se van dando. Cuando hacíamos la anterior función, f de menos x igual a f de x, veíamos que se iban repitiendo para f de menos x y para f de x, pero teniendo en cuenta la distancia que me da con respecto al eje de simetría. No olviden, en la función par, el eje de simetría es todo el eje central que obtenemos en la gráfica. En esta, el eje de simetría es más puntual, que prácticamente no es eje de simetría, sino un punto de reflexión, que es el punto cero. Observen que todo lo que le sucede a la gráfica en este cuadrante le sucede de manera totalmente inversa en el otro cuadrante. Entonces, esa es la gran diferencia entre las funciones que son pares y las funciones que son impares. Otro tipo de función bien interesante es la función creciente. En esta función, como su nombre lo indica, en la medida en que va creciendo cada una de las preimágenes, las imágenes también van creciendo. Es decir, cada vez el anterior es menor que el posterior. O sea, si le voy a sacar la imagen a un valor determinado x sub 1, que se lee f de x sub 1, ese valor es menor que f de x sub 2, o sea, que la imagen de x sub 2, de manera infinita, hasta donde nos lleve la función. Ahora, recordar que en este tipo de funciones crecientes pueden ser crecientes de manera definitiva o de manera parcial. No es que sea un valor que esté determinado a que tenga que finalizar en un momento dado. No olvidar, que no lo podemos olvidar en ningún momento, que una gráfica determinada corresponde a una función si al trazar una línea paralela al eje Y corta a la gráfica en un solo punto, porque ya si lo corta en dos puntos ya no sería una función. Que no olviden la definición: cada conjunto, cada elemento del conjunto de partida relacionada con un único elemento del conjunto de llegada. Así repitamos en el conjunto de llegada 1, 2, varios o todos los elementos. Entonces, si x1 es menor que x2, la imagen o f de x1 es menor que la imagen de f de x2.
De esta manera se consolidan las funciones a las cuales hemos llamado funciones crecientes. Y en contraposición a ellas tenemos las funciones decrecientes. Como su nombre lo indica, son funciones que vienen de un determinado valor y en la medida en que se van alejando, que se van hallando nuevos valores, van decreciendo, se van haciendo más pequeñas. Esto sucede por el tipo de función que nos den en un momento determinado. Si tenemos la imagen de f de x1 de un determinado valor y me da f de x1 y esa f de x1 es mayor que f de x2, o sea, de menor valor, digámoslo así, menor valor absoluto, su imagen f de x2 es mayor. O sea, si en la medida en que x1 es menor que x2, la imagen de f de x1 es menor que la imagen de f de x2. Tenemos allí prácticamente una función que llamamos función decreciente. Gráficamente nos damos cuenta, porque mirada la gráfica desde izquierda a derecha, vamos de una manera fuerte o de una manera muy suave bajando, descendiendo, de ahí el nombre de función descendiente. Y la función ascendente es lo contrario. En la medida en que vamos de izquierda a derecha analizando la gráfica, en la medida en que vamos avanzando, la gráfica se va haciendo cada vez mayor. Entonces hay que tener muy clara esta diferenciación entre funciones crecientes y funciones decrecientes. Esa es la caracterización fundamental de estas funciones. Muy bien, estos dos ejercicios que he traído, queremos con ellos de una manera inicial entrar a notar si hemos entendido los conceptos que hemos analizado. ¿Qué le podemos mirar a este tipo de funciones? En el primer gráfico observan ustedes que hay un conjunto numérico, un conjunto de figuras geométricas en el conjunto de partida y un conjunto de números en el conjunto de llegada. Entonces lo primero que debemos determinar es una función. Si analizamos que todos los elementos de ese conjunto de partida están asociados, sería una función. En esta primera gráfica tenemos que los elementos del conjunto de partida todos están asociados. A cada uno le sale una única flecha, porque no olviden la definición que tenemos. Si de cada elemento del conjunto de partida está asociado con un único del conjunto de llegada, la relación es una función. Entonces, cada uno de estos elementos, tiene una sola flecha que llega ¿a dónde? No nos interesa demasiado a dónde llegue. Ahí sería solo para determinar algo diferente, pero no nos interesa. Entonces, primera conclusión, este primer gráfico corresponde al gráfico de una función. ¿Cuáles son los elementos del dominio? En este caso tendríamos un triángulo rojo, un triángulo verde, un pentágono, un rombo, un cuadrado y una circunferencia. Son los elementos del conjunto de partida. ¿Cuáles son los elementos del rango? Tendríamos el número 3, tenemos el número 4, tenemos el número 5
y tenemos el número 7. Son el rango. No pertenecen al rango el 6 y el 8 y el 2. ¿Por qué? Porque esos no están asociados. El conjunto X en f de X, del conjunto de partida en el conjunto de llegada. Para el segundo gráfico tenemos una función que es oscilante. Ustedes recuerdan de pronto el año pasado que analizaron esta función un poco más extensa. Veían que corresponde a una función SEM con algunas características especiales. Es oscilante. ¿Es función? Sí, es función. ¿Por qué razón? Por cualquiera de los valores de X le trazamos una línea paralela al eje Y, corta a la gráfica en un solo punto. Ojo, tiene que ser con respecto al eje Y. Si lo corta a esta gráfica una única vez, esta es función. Eso nos lo da la tabla de valores de manera más precisa. Decíamos que es oscilante porque tiene una parte que va decreciendo y otra parte que va creciendo. Una parte que va decreciendo y una parte que va creciendo. Entonces, en real estaríamos hablando de el dominio, todos los números reales. El rango ya se obtiene de acuerdo a la caracterización de la gráfica y a otras situaciones más que nos dan. Hay otra serie de elementos que nos van a permitir determinar características de las funciones, pero ya serán motivo de otra charla. Por el momento, muy bien, jóvenes, espero que les haya sido de mucha utilidad la anterior clase, que hayan entendido la mayoría de los conceptos, los van a mirar muy bien, los van a tratar de interpretar muy bien, para que quienes no tengan la suficiencia en cuanto a los temas, para que quienes crean que tienen dudas, que requieren, ingresen al Zoom el miércoles en las horas de la tarde a las 5:30. Estaremos por este medio mirando y analizando aquellas dudas que tengan. De todas maneras, espero a la mayoría de ustedes para que vamos analizando otras situaciones que tienen que ver con el manejo propio de la materia. No olviden realizar y analizar los ejercicios, mirar bien las diferentes concepciones de las funciones, y hemos trabajado una parte fundamental de las funciones que iremos analizando en próximas oportunidades. A partir del día miércoles pueden empezar a los ejercicios que les dejo a enviarlos